Era 1974. 1974 y Richard Nixon presentaba su renuncia al cargo de presidente de los Estados Unidos de América, marcando un hito en la historia de ese país. En ese mismo año moría Oskar Schindler, quien será recordado por haber salvado 1.200 judíos después del Holocausto. 1974 y Alemania Federal se coronaba campeona del mundo en el Mundial de Fútbol y sin embargo Holanda era la que dejaba una marca al presentar su concepto del fútbol total. 1974 la población del mundo rondaba más o menos los 4,000 millones de habitantes. 1974 un servidor abría los ojos y era recibido en este mundo. Mi infancia la verdad fue a todo dar. Tengo que decir que fue una infancia pues muy padre. Jugaba, me divertía, soñaba por supuesto y me encantaban los coches. Los coches, así como mi cuate, los coches era la neta y ahí se ve la expresión, manejaba pero súper bien. Mis expectativas pues eran mis padres inmediatamente, ¿no? Esta parte de observarlos del yo me quiero rasurar como se rasura mi papá, ¿no? Pues yo quiero ser popular como lo es mi mamá. Este tipo de circunstancias que yo observaba inmediatamente, por supuesto, pues mis profesores, mis compañeros en la escuela, y yo tenía influencias, y una de ellas era la fuerza. Yo soñaba con ser un caballero Jedi, empuñar mi sable láser y vencer al malvado Darth Vader y derrotar el lado oscuro de la fuerza, ¿no? Con el correr del tiempo y estas influencias, pues yo fui marcando una manera de ver las cosas. Y así como veía yo las cosas, comenzaba a pensar que así como los veía, pues tenía que ser. Entonces yo entendía que estaba la primaria y después la secundaria y después la prepa, luego la universidad y con un poco de suerte me casaré y seguramente tendré hijos y tendré que trabajar y tendré que hacer cosas, todo en una fila, en una línea. Y en ese entonces era imposible para mí darme cuenta que mi pensamiento y mi estructura era total y absolutamente lineal. Nos llamaron en ese entonces, o nos llamaban en aquel entonces, la generación X. Y yo tenía muy pocos elementos tal vez para cuestionar o preguntarme el por qué yo pertenecía a la generación X. Y no fue hasta cuando yo estudio Derecho, obviamente, pues si yo estaba influenciado por Star Wars, pues yo quería, ¿qué buscaban los Jedis? Pues la justicia, entonces pues yo voy a estudiar leyes porque los abogados buscamos la justicia, ¿no? En mi muy humilde opinión y en lo que a mí me tocó vivir, pues resultó que todo lo que me encontré fue lo último, la justicia. Entonces un día de la nada recibo una llamada telefónica y me dicen, Luis, ¿te interesaría dar clases en una secundaria? Y dije que sí. Y entonces ahí vino un cambio radical, porque comencé a ver la vida a través de los ojos de mis alumnos. Y comencé a ver la vida a través de ellos porque empecé a tratar de analizar sus inquietudes, sus deseos, su estructura de pensamiento. ¿Por qué vienen y me dicen esto? Si no puede ser que no entiendan que después de la A sigue la B. ¿En qué planeta después de la A sigue la J? ¿No? Y te lo reclamaban con tal vehemencia. Y no nada más mis hijos, no nada más mis alumnos, sino que también mis hijos. Empecé a ver la vida también y sigo viéndola a través de los ojos de mis hijos, sus sueños, sus anhelos, sus estructuras, su pertinencia al mundo en el que viven. Y entonces me di cuenta que nos estaba pasando algo. Y digo nos estaba pasando algo porque nos está pasando algo. A todos aquellos que pertenecemos a esta generación X y hacia atrás, me empecé a cuestionar el por qué rechazamos o por qué cuestionábamos o por qué nos ocupaba un poquito tanto más esta forma de pensar. Y entonces encontré que a estas generaciones se les llamaba millennials y que los millennials tienen una estructura de pensamiento totalmente diferente a la que con la que yo nací. Y no fue hasta que, por ejemplo, surge la Singularity University. Aquí tenemos un alumno egresado de ahí, ¿no? Y que tuve el gusto de estar sentado justo al lado de él, también de este lado, perdón.
La Singularity University es creada justo por eso, y ahorita lo platicábamos de este lado, porque las grandes mentes, las grandes cabezas de estas empresas de tecnología e innovación, dicen, se cansaron de buscar en el mundo quién pudiera enseñarles y quién pudiera ponerlos y mantenerlos en esta punta de lanza. Y entonces decidieron crear su propia universidad. Y me refiero a gente de Google, y me refiero a gente de Nokia, y gente que está sentada ahí también en Silicon Valley. Y entonces, un producto de ellos muy importante es este señor que se llama Salim Ismail. Salim Ismail hace más o menos un año, seguramente desde mucho tiempo atrás en investigación, pero el año pasado publica un libro que se llama Organizaciones Exponenciales. Y en ese libro él habla de justo cómo este tipo de pensamiento te lleva a circunstancias distintas. Y, por ejemplo, explica que una organización exponencial, primero que nada, está organizada por grupos multidisciplinarios. Esa es la primera. Es decir, tiene que haber un equipo que tenga de distintos talentos, de distintas visiones, de distintas circunstancias para que entre todos nos complementemos. Es una organización que tiene un concepto de autoridad distribuida. Es decir, ya no esta línea de sí señor, sí señor, sí señor, sí señor, sí señor. Es una situación en la que conforme va rolando el tema y conforme va avanzando, en ese momento tú eres la autoridad y así va siendo, y después tú, y después tú, y después tú. Una organización exponencial es aquella que en el grueso de todas las empresas ha crecido 10 veces más que el resto de las otras empresas. Pero no nada más en tema de facturación, que es una locura lo que podríamos hablar en ese sentido, sino en términos de tiempo. Muchas de estas empresas lo han hecho en meses, algunas de ellas en muy pocos años, pero además con muy pocos elementos que pertenecen a las organizaciones, es decir, 10 personajes, 5 personajes, 13 personajes ahí, ¿no? Este tipo de organizaciones, aquí tenemos algunos ejemplos, hace rato citaban a Uber, ¿no? Pero la parte interesante de ver a Uber, que decía por acá, estaba en una linita arriba, como tú muy bien lo referías, es que Uber es la empresa de taxis más grande del mundo y no tiene un solo coche. Airbnb nada más el año pasado se comió el 22% del mercado turístico en el mundo, el 22%. Poniéndolo en pesos, ¿cuánto les gusta que esto sea? Y no tienen un solo bien raíz. ¿Cuál es el esquema de pensamiento? Entonces ya empezamos a ver las cosas diferentes. Facebook es la empresa de comunicación o la fase de organización más grande del mundo y no genera absolutamente ningún contenido. Y entonces, esta situación que se da a través de las organizaciones exponenciales te lleva a cuestionarte algunas cosas. Primero, ¿cómo pienso? ¿De qué me doy cuenta? ¿Estoy realmente trabajando bajo esta línea sin ver o tengo los ojos abiertos para visualizar lo que está pasando arriba? Entonces, primero tengo que cuestionarlo. Segundo, tengo que leer la tendencia. Hace rato dieron un muy buen ejemplo con la música, un muy buen ejemplo. La música reaccionó quién sabe cuántos meses, años tarde, y la tendencia te decía para allá. Ahorita decía, aguas la televisión, si no lee el streaming, y porque piensan que Televisión Azteca y Televisa nos vamos a comer el pastel nada más, ahí te va en 5 años cómo va a estar el asunto. Habemos gente en este lugar que ya no prendemos la televisión. En verdad, cuando la prendes es porque tienes conectada la computadora o porque ya tienes ahí el internet y ves Netflix, ¿no? O Apple TV. Entonces hay que empezar a leer tendencias. Entonces no nada más es leer las tendencias, pero hay que actuar en consecuencia. Y el problema del actuar en consecuencia es que hasta hay inclusive veces que ese actuar se esconde abajo del éxito. ¿No me creen? Pregúntenle a Kodak. Kodak, una empresa prácticamente extinta, ¿no? Tal vez en los últimos años gastaron una fortuna metiéndole dinero a equipo y pagándole el laboratorio para desarrollo de unos equipos maravillosos para tomar fotografías. Y perdieron de vista que ahí venía la digitalización. ¿Y qué le pasó a Kodak? En contraparte, Instagram fue vendida hace un año en $1,100 millones. ¿Quién la compró? Facebook. ¿Cuántos empleados tenía Instagram? 13. El consultor mexicano Roberto Palomino, orgullosamente mexicano,
establece un concepto que le da una claridad a esta circunstancia. ¿Por qué? Porque si bien Salim Ismail nos dice lo que tiene que ver con las organizaciones exponenciales, esto de todas maneras ahorita no ha detonado un cambio, porque nos pasa lo que siempre nos pasa. Nos ocupamos en el hacer y dejamos siempre de lado una obviedad, el ser. Y el consultor mexicano Roberto Palomino establece este término, seres exponenciales. Y a los conceptos que ya tenían estas organizaciones exponenciales le adhiere otras circunstancias. Es decir, para que surja una organización exponencial, para que viva una organización exponencial, tiene que estar constituida por seres exponenciales. ¿Y quiénes son estos seres exponenciales? Estos seres exponenciales son aquellos que leen y utilizan la tecnología de punta para leer tendencias y actuar en consecuencia. Es una persona que es resiliente, es decir, es una persona que afronta adversidades, pero siempre con la finalidad de salir fortalecido de ello. No nada más en el sentido de obtener una ganancia, sino de salir fortalecido en mi esencia. Es una persona que tiene conceptos de ingresos exponenciales. Y entonces, ¿qué es una persona con conceptos de ingresos exponenciales? Les voy a poner un ejemplo. Pedro Clavería. ¿Han escuchado quién es Pedro Clavería? Pedro Clavería el año pasado o este año fue designado el influencer en Twitter más fuerte de España. Y cuando le preguntaron a Pedro Clavería qué era su perspectiva futuro, él dijo: yo me quiero retirar literalmente del mundo laboral a los 30. Pedro Clavería tiene 28. Desde la perspectiva de muchos de pensamiento lineal, incluido su servidor, oye, yo pensaba en jubilarme a los 65, tal vez con una pensión ahí 2.2 y pues medio vivirle, ¿no? Y entonces si pienso que me voy a jubilar a los 30, estás loco, ese es tu tema de pensamiento. Un ser exponencial cree siempre en el tema de la sustentabilidad y se ve como parte de un entorno. Y se piensa así, un ser exponencial tiene locus interno, es decir, tiene una capacidad de autocontrol, de autodeterminación total, todo el tiempo. Y entonces es cuando empiezo a cuestionarme de manera tal que empiezo a decir, ¿qué demonios estamos pensando? Porque hace ratito que hablaban de la música, que la música estuvo a un pelito de que le sucediera, me acordé de otra frase que decía, hay dos tipos de empresas, las rápidas y las muertas. Y entonces, ¿en dónde quieres trabajar? ¿Cuál quieres crear? Y entonces mis influencias empezaron a ser diferentes. Empecé a acercarme con gente que me pudiera llevar a la punta de la lanza, que me retara el pensamiento, que me cuestionara esta parte de que las cosas tienen que ser de cierta manera, que me invitara a reflexionar sobre temas futuros. Temas como, por ejemplo, que en el 2050 en este país, 1 de cada 3 personas mayores de 55 años va a padecer diabetes. Que en el 2050 solamente el 22% de los adultos mayores van a tener acceso a la salud pública. Y entonces yo me tengo que preocupar cuando tenga 50 o tengo que empezar eso desde ahorita. Y eso es leer tendencias. Y eso es un pensamiento de un ser existencial. Me voy a atrever a cerrar esta participación citando algo que en su momento en este maravilloso discurso que daba Steve Jobs, justo cuando presentaba el iPhone, y citaba a un extraordinario patinador y jugador de hockey, Salón de la Fama de la NHL y mejor patinador y jugador de hockey canadiense en la historia, Wayne Gretzky, que decía lo siguiente: yo necesito patinar hacia donde el puck va a estar, no a donde ya estuvo. Muchas gracias.